Solamente agradecer al Instituto Cervantes y a la Embajada de Suecia en España que hayan colaborado con la Cátedra Vargas Llosa para realizar este homenaje a Trastromer. Lo sentimos mucho, ¿no? Porque lo que nos gustaría es primero estar aquí con el poeta, pero en fin, estamos con ustedes y el poeta está en espíritu y en poesía. Y en segundo lugar, no nos hubiera gustado nada coincidir con la Copa de Europa, pero como la Copa de Europa compite con todo y siempre gana, pues nosotros somos un poco los perdedores en el día de hoy, pero ya les comunico que para mí cada uno de ustedes vale 1000 personas, o sea que hay aquí como 50.000, cosa que agradezco mucho. Hoy iniciamos este homenaje a Trastromer, que es una parte de la Cátedra Vargas Llosa y que no sé si llamar poética, pero seguramente ese será el nombre que habrá que darle. Yo voy a dejar en manos y en voz de Diego Moreno, que es un hombre que sabe mucho más de las literaturas escandinavas que lo que pueda saber yo nunca, el que maneje, lleve y controle esta mesa de traductores y poetas desaprensivos con el tiempo, quiero decir. Hay que controlarles el tiempo porque inmediatamente se les va el tiempo homenajeando a Trastromer. De manera que voy a dejarlo en manos de Moreno, agradecerles nuevamente su presencia aquí y muchísimas gracias, muy amables. Hola, buenas tardes. Y, bueno, en primer lugar, muchas gracias a Juancho, al Instituto Cervantes, a la Cátedra Vargas Llosa, a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y a todos ustedes por estar aquí esta tarde en este merecido y necesario homenaje al poeta sueco Tomas Tranströmer, que, bueno, yo soy el editor de Nórdica y para mí ha sido un honor poder publicar prácticamente toda su obra. Me siento especialmente contento de tener una colección de literatura nórdica que hace unos años era una locura y que ahora es una realidad y que ahora mismo la gente se interesa por la literatura y por lo que sucede en los países nórdicos. Y mi papel hoy aquí, como ha dicho Juancho muy bien, es solamente intentar que las pasiones por este autor tengan cabida dentro de un tiempo. Así que, en primer lugar, le voy a pasar la palabra a Roberto Mascaró, que es el traductor, es poeta uruguayo, es el traductor de todo lo que se ha publicado en España de Tomas Tranströmer. A continuación hablará el poeta y también traductor, en este caso del castellano al sueco, Lasse Söderberg. No sé si lo he dicho bien porque me encanta… Sí, lo has dicho perfectamente, perfectamente. Lo nórdico, pero… Dilo otra vez. Söderberg. Sí, muy bien, sí, sí. Es más fácil que lo de sí. August Strindberg. Sí. Y, por último, Jaime Siles cerrará el acto con una lectura de poemas de Tomas Tranströmer. Así que, cuando quiera, Roberto, adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes o noches. Muy contento de estar por aquí. Y voy a leer unas palabras sobre Tomas Tranströmer que dicen así. Desde joven, mi empeño y mi trabajo se dirigieron todo el tiempo hacia la poesía, ese género tan prestigioso y al mismo tiempo tan combatido por los déspotas. Me tocó formarme en aquel país del silencio, de la censura sistemática, de la prolongada y cruel dictadura que fue Uruguay en los años 70 y 80. En aquella oscuridad no se podía escribir y tampoco se podían pronunciar ciertas palabras. Leíamos, casi a escondidas, La ciudad y los perros, que reflejaba de algún modo aquella realidad despótica y que para mí sigue siendo la mejor novela de Mario Vargas Llosa, cuyo nombre lleva esta cátedra. Experiencia singular para el escritor inédito que era yo en ese tiempo. Tuve que esperar a cumplir los 30 años para publicar mi primer libro. Luego vino el exilio y con este el conocimiento de una nueva cultura, la escandinava, con sus lenguas tan emparentadas entre sí. La traducción llegó como un ejercicio placentero y solidario con textos suecos.
noruegos y daneses que yo sentía que estaban del otro lado de la cerca, fuera de alcance, injustamente. Mi urgencia por leerlos me llevó a traducirlos. El poeta que traduce poesía tiene el privilegio de elegir los textos a los que pretende dar vida en otra lengua, es decir, tiene que oficiar también de crítico y decidirse por un autor. Aquí hay riesgo, pero también una inmensa libertad. Hace más de 40 años que escribo poesía y hace más de 30 que practico esta manera de leer, tratando de comprender profundamente que en eso consiste para mí el arte de la traducción, que se parece mucho a un vicio, a una obsesión, la obsesión de poder reescribir en mi lengua lo que alguien ha escrito en otra. Un vicio y un oficio en el que se acierta a veces, pero se fracasa 1000 veces también. Con la poesía de Thomas Tranströmer me inicié en el arte de traducir. Lo conocí y recibí su aprobación sin pretenderlo apenas. Su generosidad y sencillez me asombraron, sobre todo cuando al principio de los años 80 él era un poeta ya traducido a 30 lenguas. Después cultivamos una amistad a la distancia que dura hasta hoy. Para mí la obra literaria que se convierte en actual e imprescindible es la que expresa de la mejor manera el momento y el lugar desde el cual se percibe la historia. Por esta claridad frente a la historia es que elegí la obra de Tranströmer. La historia de la segunda mitad del siglo XX ha sido asumida por Tranströmer de la manera más lúcida, con la potencia del humanismo más amplio e internacional. Comprometida con el mundo actual es esta obra, que llega a su consagración mundial con el Premio Nobel de Literatura 2011. Los poetas no son héroes por ser poetas, pero sí son testigos de su época. La poesía emite mensajes concentrados sobre el mundo, y todo esto lo hace Tranströmer en un verso absolutamente libre. Panteísmo, animismo, monólogo interior, misticismo sin un Dios visible. Estas son para mí las claves de la poesía de Tranströmer, que juega todo el tiempo con dos aspectos de la realidad: la naturaleza con sus transformaciones, tan dramáticas en el clima del norte, y la cultura que nos deja sus testimonios, sus monumentos mudos por todas partes. Hay que recordar aquí que Thomas ha sido siempre, y lo sigue siendo, un apasionado viajero. En sus imágenes encontramos a menudo la cita entre las fuerzas naturales del planeta con las corrientes de la cultura en asombrosas y a menudo cómicas combinaciones. El verdor, el mar, la poesía y la música son sus favoritos. Como nos dice en el poema epílogo de su primer libro, y el viento rasga todo el tiempo su carpa de nuevo. Un día de verano el viento toma la jarcia de la barca y arroja la tierra hacia adelante. Rema el nenúfar con su pata de rana oculta en el vientre oscuro de la laguna que huye. Siempre me impresionó mucho su modo de la solidaridad, que nunca se expresa en un panfleto o manifiesto, sino en el uso de la metáfora y del misterio. Sus imágenes, herederas de la gran poesía europea del siglo XX, se despliegan en un mundo que se ha vuelto comprensible en muchas lenguas. Su acción es la acción poética, lejos de toda ceremonia, y además mantiene el humor y la ironía como resguardo contra la solemnidad. La brevedad de su obra es asombrosa. En un volumen de 500 páginas caben todos sus títulos. Hay que saber leer entre líneas para recibir este humanismo y esta defensa de la naturaleza que nos llega sin manifiestos ni ideologías. Hay que saber también leer allí su más grande rechazo a todo despotismo. Lo divino roza a una persona y enciende una llama, pero luego se retira. ¿Por qué? La llama atrae las sombras, estas vuelan crepitando y se funden con la llama, que sube y se ennegrece, y el humo se extiende negro y estrangulador. Al final, tan solo el humo negro,
Al final tan solo el devoto verdugo. El devoto verdugo se inclina hacia adelante sobre la plaza y la multitud, que forman un espejo rugoso donde puede mirarse. El mayor fanático es el mayor escéptico. Él no lo sabe. Él es un pacto entre dos, según el cual el uno tiene que ser visible al 100% y el otro invisible. Cómo odio la expresión 100%. En el caso de un contemporáneo como Tranströmer y de su traducción al castellano, el traductor podrá a primera vista creer, por la cercanía histórica, que tendrá una tarea fácil, deslizando su malla de sentidos y equivalencias sobre el texto del poeta. Un mundo contemporáneo debería ser más comprensible que un mundo antiguo y remoto. Pero no es así, sin embargo. Se trata de un viaje en lo contemporáneo, pero un largo viaje al fin. En mi caso, el viaje de un latinoamericano hispanohablante inmerso en una cultura totalmente diferente, como la escandinava. El caso de Thomas Tranströmer es el de un poeta proveniente de un pequeño país de herencia monárquica, pero al mismo tiempo abanderado, durante el siglo XX, con las consignas de la igualdad y la solidaridad. Un país que ha evitado durante siglos la guerra a toda costa. El poeta advierte, anuncia, intuye. Una escultura expuesta en el espacio, solo en medio de la estancia un caballo. Mas al principio no lo percibimos, atrapados por todo aquel vacío. Más tenues que el susurro de un molusco, en la ciudad se oían ruidos y voces, iban girando en la sala desierta, murmurando en busca de un poder. Esto fue escrito en el legendario país de los vikingos y también el país de la vanguardia literaria encabezada por el gran Augusto, que ya tiene nombre español, Strindberg. Al menos eso parecía ser Suecia a partir de la mitad del siglo pasado, a los ojos de un recién llegado. La Suecia neutral, un socialismo con rostro humano, un capitalismo humanista. Un mundo de herencias y valores muy diferentes a los de un refugiado político de una dictadura sudamericana en un país monoproductivo, elitista y autoritario como Uruguay, que llega a esta zona del norte de una manera súbita y compulsiva. Tranströmer, a partir de los años 80, reacciona contra la deshumanización de la sociedad sueca y contra el imperio del capitalismo, que derriba monumentos históricos y destruye la naturaleza sin otra motivación que la acumulación de capital. Y así sigue siendo hasta el presente. Sería interesante que Thomas pudiese escribir hoy y opinar sobre la evolución de Suecia, de un país neutral y abanderado del socialismo, hasta transformarse en un país participante en ocupaciones y bombardeos de la OTAN, con la que colabora sin siquiera ser miembro. De ser el país ejemplo de paz, pasó a ser uno de los mayores exportadores de armas a dictaduras como Arabia Saudita. Pero ¿cómo lograría traducir y publicar Tranströmer, este joven poeta sudamericano? Aquí citaré una anécdota que publiqué a fines del año pasado en el suplemento del diario El País Cultural de Montevideo. A principios de los años 80, recién llegado a Suecia, hablando con mi compañera sueca de entonces, le dije: hay un poeta sueco que me gusta mucho, se llama Thomas Tranströmer. Ella, que era muy joven y no era gran lectora de poesía, me dijo: ah, Tranströmer, es un poeta muy conocido. Fíjate que hasta lo han citado en los noticiarios de televisión. A cada rato se gana un premio. Para mí es un poco denso. Ella prefería a los poetas trovadores, Dan Andersson, Mikael Wiehe, Cornelis Vreeswijk, a los que había conocido bien cuando era ocupa en Estocolmo. ¿Sabes? Hay un poema de Tranströmer que quisiera traducir. Podríamos publicarlo en Salto Mortal, que era una revista bilingüe que editábamos por ese tiempo. Pero creo que sería más serio pedirle autorización. ¿Cómo funciona esto de la autorización? ¿Cómo funciona? Llámalo por teléfono y preguntarle. Y así, en un contacto directo, fue que recibí la cálida respuesta
junto a la visita de Tranströmer, que me autorizaba a traducir sus poemas. Y el poeta me dijo: siempre he deseado conocer Montevideo, ese otro monte donde nació el conde de Lautréamont. Y así comenzó este largo viaje que no ha sido solamente entre lenguas lejanas, sino también a través de los años y las culturas. Dejando de lado los poemas que publiqué en revistas y periódicos, primero fue un volumen en Montevideo, ediciones de Uno, que prologó Luis von Bergen y que titulé El bosque en otoño, en 1989. Luego se publicó un volumen que se llamó Para vivos y muertos, en Madrid. En 1998 le hicimos un homenaje en la ciudad de Malmö, en el que leímos el poema Abril y Silencio en 7 idiomas y publicamos un cuaderno bilingüe, en español y en persa, en versión del poeta Mohamed Ghezar Nia. Luego publicamos un librito bilingüe con haikus, aún inéditos en sueco, en Montevideo, en Ediciones Imaginarias, para culminar en 2010 y 2011 con la obra completa, totalmente corregida y que es la única versión autorizada. Se trata de los volúmenes El cielo a medio hacer y De hielo a mediodía, de Nórdica Libros, dirigida por el editor que aquí nos acompaña. En la obra de Tranströmer, la diferencia cultural y geográfica resulta un abismo a transitar. Exige un desplazamiento por los contextos culturales, las geografías y los climas. Un viaje tan complicado como los viajes en el tiempo. Alguna vez un colega me advirtió sobre el supuesto riesgo de traducir, que consistiría en la posibilidad de dejar de lado u opacar la producción propia. Pero ¿hay mejor traductor de poesía que un poeta? Si no lo hacemos nosotros, ¿en manos de quién quedaría esta delicada tarea? La traducción ha sido para mí un largo viaje enriquecedor, un viaje de aprendizaje, un diálogo con otros poetas. Si cuando empecé a traducir tenía alguna experiencia que pudiese ayudarme en la tarea, era el oficio de poeta. Mi trabajo como traductor ha sido siempre autodidacta, sin textos teóricos de por medio ni educación universitaria en el campo de la traducción. Esto si dejo de lado mis estudios de lingüística en el Instituto de Profesores Artigas de Montevideo y los cursos de literaturas nórdicas en la Universidad de Estocolmo. Estos estudios me ayudaron a tener conciencia del carácter técnico de la traducción y de la importancia que ella tiene en la tarea de transmisión y conocimiento entre diferentes contextos culturales. Entré a la selva de la traducción casi por casualidad y casi por terapia de un exilio prolongado en Suecia, una tierra que sentía al comienzo fría y remota. Traducir fue una manera de descifrar sus claves, sus tradiciones y sus costumbres. Para un poeta, traducir en los ratos libres es un excelente ejercicio. Siempre que en esta tarea no se ponga uno a hacer literatura propia, porque entonces lo estropea todo. Hay que tener la capacidad de prestar el propio intelecto y la propia creatividad al texto original y ponerse a disposición de un texto ajeno, que al final también se hace propio. Como escribiese Ingmar Bergman sobre el trabajo artístico, hay que aprender a matar los amores. La traducción se constituye así en género literario. Fue mi propia curiosidad de poeta la que me llevó a asomarme a este mundo de la traducción, que es un mundo de escritura de otros. De no estar elaborando una obra poética propia, no me hubiese interesado traducir. Traducir es como leer, pero con 4 ojos. Y si el poeta intenta buscar la manera de decir algo sobre lo que sucede en el mundo, de dar un sentido a sus percepciones, también el traductor de poesía, que también es un escritor a su manera, aunque sea un escritor paralelo, intentará de la misma manera apasionada producir esta versión, esta transcreación, como la llamase el poeta y semiótico brasileño Haroldo de Campos. Esta transcreación que esté centrada en una esencial fidelidad al texto,
una fidelidad lograda a fuerza de paralelismo del sentido y de la forma. El traductor trabajará en crear un nuevo modelo que pueda ser puente entre el autor de la lengua original y el lector de la lengua de llegada. Quiero recordar que Transtromer también es traductor y publicó un volumen con sus traducciones en 1999. En este callejón que corre entre los dos textos, entre lengua original y lengua de llegada, en esta zona confusa donde el decir algo puede convertirse fácilmente en el no decir nada o en decir lo que no dice el texto original, allí se ubica el traductor. Aquí me gustaría recordar el tema del desplazamiento hermenéutico formulado por George Steiner, según el cual existen las siguientes etapas. La confianza preliminar, es decir, la lectura desprevenida del texto que se va a traducir. La agresión, que es incursiva y extractiva, el lector deja de ser desprevenido y se vuelve selectivo. La incorporativa, en la que se realizan importaciones de significado y forma, y el lector se va transformando en traductor. Y la restitutiva, que implica la creatividad y juicio del traductor inmerso ya en la aventura de la transferencia. De esta manera, Steiner nos propone una manera de abordar la reflexión sobre la traducción que es diferente de las repetitivas oposiciones traducción literal, traducción libre. Pienso que así, paso a paso, se llega a la traducción, que es un sustituto del texto original, y por eso se constituye en un dominio similar del género literario. La traducción literaria es un modo de creación, un territorio independiente. El traductor es un escritor que trabaja en base a la transferencia cultural, es decir, ejerce una manera más de la escritura creativa. Las traducciones son una especie de escritura fantasma, si se quiere, una escritura en negativo, que inevitablemente conservarán la manera, las marcas de estilo, las opciones del traductor, que de este modo se convierte en un escritor peculiar. Si el texto poético es equívoco por naturaleza, la traducción debe mantener la equivocidad también. Las variantes de un texto a las que llegamos con participantes de mis talleres, todas son dignas y fidedignas, aunque todas podrían discutirse por alguna razón, porque toda traducción es una máscara, una versión que nos acerca al original, nos pasea por las cercanías, pero tan solo eso. Así me sonó a mí la introspección de la esperanza de Transtromer en mi castellano rioplatense. Heredé un bosque oscuro al cual rara vez voy, pero llegará el día en que los muertos y vivos también cambien de sitio. Entonces el bosque se pondrá en movimiento. Aún nos queda esperanza. A pesar del trabajo de numerosos policías, el crimen más grave queda sin resolver. Heredé un bosque oscuro, pero hoy camino por otro bosque, el claro. Todo lo viviente que canta, serpea, se sacude y repta. Es primavera y el aire es muy intenso. Me he graduado en la Universidad del Olvido y tengo las manos tan vacías como la camisa que cuelga en la cuerda. También he aprendido que no hay mejor lectura que la que se enfrenta al verdadero original. Hábito corriente en el lector sueco, por ejemplo, que normalmente lee en inglés y cada vez más en español, que ya es la tercera lengua de Suecia. Lamentablemente, esta lectura directa de otras lenguas es muy poco frecuente en América Latina, porque los recursos para educación son siempre insuficientes. Los pocos privilegiados que allí pueden estudiar en una escuela bilingüe, ellos tienen la chance de lectura directa en inglés, francés, alemán. Por todo esto, la enseñanza de lenguas y la formación de traductores en América Latina debería ocupar un lugar muy importante en todos los niveles de la educación. Desgraciadamente no es así por razones de desigualdad mundial. Agregaré que en España, con todo respeto, después de aquella famosa traducción de Cortázar que llevaba la leyenda Traducción al argentino, las puertas han estado bastante cerradas para los traductores latinoamericanos.
Los procesos de producción del libro en castellano han llevado a una situación de total dependencia de las traducciones peninsulares. Las multinacionales del libro españolas han adquirido en las últimas décadas muchas casas editoriales en América Latina. Los libros se imprimen y distribuyen en América, pero las decisiones editoriales sobre qué libros han de publicarse o traducirse se toman en Madrid o Barcelona. Situación injusta, por no decir anómala, para no hablar directamente de colonialismo cultural. Los traductores latinoamericanos, con todo el derecho de traducir a las variantes del castellano que han heredado, están en la espera de que España sea más receptiva a su trabajo, así como los centros de cultura de España, del continente, realizan la excelente labor de aceptar y estimular estas variantes de una lengua madre común. Por esto ha sido un honor y un privilegio, pero ante todo un placer, dar a conocer mis versiones de Thomas Tranströmer en las ediciones nórdicas de Madrid. En esta editorial dirigida por su audaz director, Diego Moreno, aunque yo no le perdone que me haya obligado a escribir los puntos cardinales con mayúscula, como es costumbre en España, y que no me haya permitido escribir la palabra haiku como suena en español, con J y con C. Y así pudimos leer, en todo el gran ámbito de la lengua castellana, la declaración de amor de Tranströmer. En Lución, lagartija sin patas, fluye a ras de la escalera del zaguán, calmo y majestuoso como una anaconda. La diferencia es solamente de tamaño. El cielo está cubierto, pero el sol irrumpe. Así es el día. Esta mañana mi amada ahuyentó a los malos espíritus, como cuando uno abre la puerta de un oscuro cobertizo del sur y la luz lo invade y las cucarachas salen como flechas rápido, rápido hacia los rincones y suben por las paredes. Y ya no están. Uno las vio y a la vez no las vio. Así la desnudez de mi amada hizo huir a los demonios. Agradezco a la Cátedra Vargas Llosa y al Instituto Cervantes la invitación a participar en este homenaje a Thomas Tranströmer, Premio Nobel de Literatura 2011, el poeta y el amigo entrañable. También tengo que presentar aquí mi agradecimiento, un tanto tardío, a Luis von Bergen, profesora de Literaturas Nórdicas en la ciudad de Montevideo, y a Francisco Uriz, pionero de la traducción al castellano de las letras escandinavas. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Cedo la palabra al asesor Soderberg, también poeta y traductor. Bueno, permítanme empezar con una disculpa. No estoy aquí ni como crítico ni como traductor, sino como amigo. Por eso hablaré quizá inapropiadamente demasiado de mí mismo. Dos son las razones para esta falta de modestia. La primera es que he llegado a la edad autobiográfica. Con el tiempo nos convertimos en viejas embarcaciones desvencijadas y a veces necesitamos aligerar el cargamento para mantenernos a flote. La segunda, en realidad la más importante, ya está enunciada. Es mi relación personal con nuestro premio Nobel. Digo nuestro, refiriéndome evidentemente a los suecos. Pueden imaginarse la reacción que hubo en Suecia cuando se supo la noticia de que el Nobel, no se dice Nobel, se dice Nobel. Todos, por favor, repiten Nobel. Así se dice, no Nobel. Cuando recibimos la noticia de que el Nobel se había otorgado a un compatriota, cosa que nos sucedía desde 1974, cuando Harry Martinson compartió el premio con su camarada de generación, el romancero Eyvind Johnson. Una fuerte opinión pedía desde hace tiempo este galardón para Tranströmer, mientras otros
sin estar en desacuerdo, lo consideraba poco plausible, pensando quizás en las consecuencias fatales que tuvo el premio para Martinson. Luego, si hay algún tipo de conversación, después puedo explicar esas consecuencias fatales. Pronto se cumplirán 60 años desde que conozco a Thomas. Compartimos las mismas experiencias generacionales y literalmente nos hemos acompañado durante todo este tiempo, pese a las interrupciones debidas por lo general a que habitamos en ciudades diferentes y a veces en países diferentes. Pero nacimos en la misma ciudad y el mismo año, el de la República Española. Y se me ocurre ahora que Thomas nació el día siguiente de la proclamación de la República Española, el 15 de abril. Nuestras circunstancias son parecidas. Hijos únicos, de madres divorciadas, eso es típicamente sueco, ¿no? De hijos únicos, de madres divorciadas y trabajando por el sustento. Padres periodistas con quienes mantuvimos poca relación. Sin embargo, a diferencia mía, Thomas estaba bien anclado en su pequeña familia, que aparte de la madre consistía en la presencia del abuelo materno, 71 años mayor que él, pero de gran importancia para su formación. El abuelo había sido piloto naval y, fácil es decirlo, le enseñó a navegar no en alta mar, sino por la existencia, ¿no? Los veraneos en el archipiélago de Estocolmo jugaron un papel muy importante para Thomas, como lo fueron para Strindberg, que se ha mencionado ya varias veces. Es el centenario este año de la muerte de Strindberg. Y también el archipiélago tenía un papel importante para otro premio Nobel, un premio Nobel posterior, Joseph Brodsky, a quien tales veraneos le sirvieron durante una serie de años para retirarse a escribir y soñar con un imposible regreso a su ciudad nativa, que estaba enfrente, ¿no? Leningrado. El archipiélago le dio a Thomas la ocasión de construir un largo poema, su único largo poema, Bálticos, a base de recuerdos, no solo propios, sino del abuelo y de la madre. Al niño Thomas le gustaba visitar los museos, especialmente el de historia natural, que quedaba relativamente lejos de la ciudad. Muchos domingos viajaba allí con el tranvía y el último tramo lo hacía a pie. Y cito en tu traducción: el camino siempre era un poco más largo de lo que yo imaginaba. Recuerdo bien esas caminatas. Siempre había viento, me salían mocos, lagrimeaba. No recuerdo las caminatas de regreso. Es como si nunca hubiese vuelto a casa, como si tan solo hubiese estado yendo hacia allí, una caminata expectante, moqueante y lagrimeante hacia el enorme edificio babilónico. Así relata en su autobiografía, publicada en 1996, que lleva el enigmático título, y ahí difiero de tu traducción. En vez de visión de la memoria, yo lo llamaría los recuerdos me observan, o los recuerdos me miran, ¿no? Que al llegar me saludaban los esqueletos de los elefantes, dice, ¿no? Pero lo que más le interesó fue los animales disecados, los que estaban al servicio de la ciencia, dice. La ciencia a la cual me sentí cercano era la del Linneo, descubrir, coleccionar, examinar. En aquellos tiempos, todos los escolares en Suecia estábamos obligados a salir al bosque para coleccionar plantas en recipientes de metal y examinarlos luego.
y prensarlos entre hojas de papel secante, tal como Linneo nos había enseñado. Pero Thomas coleccionaba insectos por iniciativa propia, especialmente escarabajos, que luego catalogaba minuciosamente. Esta colección, que inició a la edad de 13 años y terminó unos años más tarde, ha asombrado luego a los conocedores por su nivel de profesionalismo. Todavía se conserva esta colección y se publicó hace algunos años un libro sobre esa colección, ¿no? Hecho por un conocedor. Cuando en Gotland, hace un par de años, un entomólogo descubrió una especie antes desconocida de escarabajo, le dio el nombre de Mordelistena tranströmeriana. Yo no sé si, donde tú sabes en latín, donde se pone el acento, Mordelistena tranströmeriana. Sí, aquí, sí, claro, sí. Su colección. Sí. Mi propia existencia era muy diferente. Exteriormente era yo más inestable. Me mudaba constantemente de escuelas y domicilios y no tenía ningún familiar que reemplazara la figura paternal, si no contamos con los sucesivos amantes de mi madre. Cuando Thomas dibujaba mapas de lugares lejanos, pero de países totalmente verdaderos, y soñaba con ser explorador, yo dibujaba mapas de lugares imaginados, que nada me enseñaban, pero que me daban la oportunidad de huir. Pero había en Thomas, paradójicamente, a pesar de las buenas connotaciones, una inquietud cada vez mayor, más mayor que la mía, y una búsqueda de la forma y la identidad que más adelante le caracterizaría como poeta. Estocolmo no era una ciudad grande en aquel tiempo. Como está construida en islas, las diferentes partes de la ciudad, antes de la existencia del metro, estaban todavía separadas una de otras. Los estocolmienses eran todavía isleños, si siguen siéndolo, quizás, que cuidaban sus propias características y no se movían de uno a otro lado de la ciudad sin una razón urgente. Yo, que vivía en el norte, por consiguiente, no ponía mi pie en el sur, donde vivía Thomas. La distancia parecía infranqueable. ¡Qué perezoso!, diría la madre de Thomas. Ella caminaba diariamente todo ese trayecto entre su casa y la escuela primaria en la que trabajaba. Era una maestra devota y amaba a los niños, cuenta él en su autobiografía, donde se refiere a su infancia y sus años escolares y termina un tanto abruptamente nombrando un par de poemas que escribió en el verano antes de su graduación y que luego incluiría en su primer libro. Ese libro se publicó en 1954 con el título deliberadamente lacónico, 17 poemas, como indicando al lector que no había que esperar ninguna exuberancia. Y así fue. 13 libros de poemas durante 50 años, por lo general con menos de 20 poemas en cada uno. En total, quizás 150 poemas, no más. Si uno divide la cantidad de años activos por la cantidad de poemas escritos, el resultado sería de 3 o 4 poemas por año. En efecto, un caso único, si pensamos en la fuerte posición que muy pronto, al que muy pronto llegó, y el éxito poco frecuente de nuestro poeta desde el comienzo. Uno podría especular que si esta moderación podría haber sido
una ventaja, como si cada poema hubiese aumentado de peso con mucho aire alrededor. Los suecos somos antirretóricos. Mejor decir poco que mucho. Mejor decir mucho diciendo poco. O quizás la explicación es otra, que casi no quiero formular esa otra posibilidad, que para el público es un alivio un poeta que escribe tan poco. Leí los 17 poemas casi inmediatamente después de su publicación. ¿Puede un libro de poemas empezar de un modo más contundente? Primero el título del libro, un tanto desafiante, luego el primer verso del primer poema. El despertar es un salto en paracaídas desde el sueño. Esa primera línea siempre se menciona en diferentes artículos y todos los suecos un poco lectores conocen este verso. Había allí un poeta que supo sorprendernos con una imagen inédita de algo que todos experimentamos diariamente, pero invirtiendo el suceso de tal modo que el que se despierta desciende de las alturas del sueño a cambio de subir de las profundidades del inconsciente. Nos hizo sentir la lentitud del despertar. Este preludio, también el primer poema se llama así, preludio, quizá no pertenece a los mejores de sus poemas, pero sí es de los más significativos. El motivo, el despertar, regresa y se repite varias veces en adelante. En su segundo libro, por ejemplo, Secretos del Camino, dice, el sueño durmiente, el sueño del durmiente extendido se vuelve transparente. Él se mueve, empieza a tantear las herramientas de la atención, casi en el espacio. Y ya en el mismo libro deja que la secuencia vaya en dirección contraria, hacia una oscuridad anunciadora. Como el niño que se duerme con miedo, escuchando los pesados pasos del corazón. Largamente, largamente, hasta que la mañana pone sus rayos en la cerradura y se abren las puertas de la oscuridad. Y más adelante, en La Plaza Salvaje y Para Vivos y Muertos, 1983 y 1989, se ahonda la melancolía, acercándose a un tema recurrente en él, la muerte. Silenciosas estancias, los muebles prestos para volar en claro de luna. Avanzo lentamente hacia mis adentros a través de un bosque de vacías armaduras. Volviendo un momento al primer poema, el preludio, señalo un polémico aguijón dirigido a la poesía que escribió Erik Lindgren, un poeta que todos leíamos con mucha admiración en aquellos años, que escribió un poema sobre Ícaro. Pero es un poema muy distinto de lo de Tranströmer. Tranströmer seguramente ha escrito su poema como polemizando con Lindgren, porque como el paracaidista en Tumas no se desploma como el Ícaro de Lindgren, consciente de su perdición, sino desciende lentamente hacia la verde zona de la mañana, como dice en el poema, y aterriza en la realidad. Y el poema desemboca en una constatación que anuncia toda la producción venidera. En las primeras horas del día, la conciencia puede comprender el mundo como la mano que agarra una piedra calentada por el sol. Los poemas de Tumas están siempre anclados en la experiencia concreta de estar en el mundo. Él siempre está aquí y ahora.
pero las circunstancias cotidianas pueden también ser revelaciones o epifanías, como dice un catedrático sueco que escribió el primer libro sobre Tranströmer, Kjell Esmark, hace ya bastantes años. Hacer la guardia en medio de un frío inclemente, como muchos de nosotros experimentamos durante el servicio militar, gana para el poema un sentido distinto al militar. Me ordenan apostarme sobre un montón de piedras como un distinguido cadáver de la edad de hierro. Los demás están todavía en la tienda y duermen estirados como rayos de la rueda. Así empieza este sugestivo poema que se transforma en una proclama. Misión, estar donde uno está. También el ridículo papel solemne. Yo soy precisamente ese lugar donde la creación se trabaja a sí misma. Este poema está en una colección que se llama Senderos, que se puede mencionar porque aparte de los pocos poemas propios que incluye, solo 11, hay también como tributo de amistad poemas a dos amigos suyos, János Pilinszky, un poeta húngaro, y Robert Bly, el poeta norteamericano, que voy a mencionar un poquito más adelante. 17 poemas hizo una honda impresión en mí. De inmediato lo consideré incomparable entre los de mi generación, muy a mi pesar, porque todos los demás también así lo vieron. Hubiera preferido descubrirlo entre los desconocidos inmortales, como dice él mismo en la página 183. Es un poema que me gusta mucho, que se llama Codex, donde habla de los hombres de las notas al pie, ¿no? Es el nombre de los casi extinguidos artistas, los hombres de las notas al pie, los no tocados, los semi-olvidados, los desconocidos inmortales, que tenemos que admirar más que los premios Nobel. ¿Sí? Está protestando alguien. Yo iba en la misma dirección. También cuando conocí a Thomas, yo no había todavía publicado mi primer libro, que se publicó como medio año después del suyo. Yo iba en la misma dirección que él, es decir, hacia el ojo que piensa, la mano que agarra la piedra calentada por el sol o las herramientas de la atención. No solo admiré su capacidad de formular la pertenencia geográfica que también advertí en mí sin haber conseguido la concisión. Y cito, como un dragón caído en un pantano entre nieblas y vaho, está nuestro país vestido de bosque de abetos. O en el norte van los linces reales con garras afiladas y ojos soñolientos. O este maravilloso resumen de nuestro invierno en el norte, donde el día vive día y noche en una mina. En mis poemas no había linces, pero sí estaba el león de Belfort, que hace estatua en la Plaza d'Enfer Rochereau en París, y había figuras de Giacometti afiladas, no como garras, sino como termómetros delgados. Poco tiempo después fuimos llamados a integrar la redacción de una revista nueva que se dedicaría a la literatura joven y en consonancia con la terminología musical se llamaría Upptakt, es decir, antecompás o preludio. No pocas veces Thomas y yo derivábamos en disputas amistosas con los otros dos miembros de la redacción en lo relacionado con el uso de la metáfora. El representante de la editorial, un señor solemne, nos contemplaba divertido. Proclamábamos la supremacía de la metáfora, mientras ellos defendían una expresión más directa y sencilla. Las metáforas, decían, eran solo capricho.
Ellos ganarían la partida, por lo menos en cierto tiempo. Un decenio más tarde dominaría lo que se dio en llamar en Suecia den nya enkelheten, la nueva simplicidad. Recuerdo que nuestras sesiones de consejo de redacción eran excepcionalmente alegres y Thomas contribuía en alto grado con su humor amable y drástico a la vez. Tenía el sentido, tú ya has mencionado eso del humor, ¿no? Que era muy presente en él siempre el humor. Tenía el sentido de lo cómico para situaciones diversas. Se pueden encontrar rasgos de esa naturaleza humorística en sus poemas. Por ejemplo, precisamente en esa línea, ¿no? El despertar es una caída en paracaídas, no es caída, es un salto en paracaídas desde el sueño. Los españoles llamarían eso una perfecta greguería. Es decir, humor más poesía igual greguería. A menudo los detalles observados se vuelven cómicos, como por ejemplo cuando observa un señor que está leyendo el periódico, él dice que los ojos se instalan detrás de las gafas para leer el periódico, o cuando el poeta en un lugar inusual para él está delante de una funcionaria. La jefa de la oficina se inclina y traza una cruz y oscilan sus pendientes como espadas de Damocles. También recuerdo que por entonces Thomas nos confesó estar delante de dos importantes decisiones. La primera, si tendría que abandonar los planes de una carrera musical a favor de la poesía. Él había soñado de ser pianista o compositor y hasta había hecho algunas composiciones. Lo que le hizo decidir seguramente fue el hecho de que 17 poemas, el primer libro tuvo un éxito grande e inmediato y pronto se hizo una segunda edición, cosa desacostumbrada en nuestro país y sobre todo en un primer libro. El interés por la música se mantuvo y continúa tocando piano. Y la segunda pregunta era de qué viviría. Había ya empezado a estudiar en el Instituto Psicotécnico de la Universidad de Estocolmo. Los estudios le condujeron a un empleo en un reformatorio y más adelante como funcionario en el Departamento del Mercado de Trabajo. No quería depender de la literatura como sustento, ni estar obligado a escribir artículos o participar en debates. A la poesía podría dedicarse sin prisas y como un modo de sobrevivir en un plano distinto al práctico. Por eso nunca llegó a ser de aquellos que, cito, llegan con palabras, pero sin lenguaje. Tanto Thomas como yo nos convertimos pronto en viajeros asiduos. También ya lo has mencionado tú. Los viajes eran un factor liberador, incluso para escribir poesía. Poesía de turistas, se decía a veces despectivamente. Éramos turistas, sí, pero de la existencia. Thomas empezó a recorrer Europa en tren, mientras yo, más selectivo, me quedé con Francia y España. En ese contexto nos encontramos un día de otoño del año 1956. ¿Se dan cuenta? El 56 aquí en Madrid. Thomas venía del sur, lo cual se infiere del primer poema que escribió en calidad de viajero, ¿no? Oscurece en Huelva, palmeras hollinadas y raudos murciélagos plateados del silbido del tren. Yo me encontré ya en Madrid y él me contactó y nos citamos en el Gijón, donde hoy hemos comido cocido. ¿Cómo? Bien. Yo le había contado que era el lugar de encuentro de los poetas madrileños. Thomas miraba en torno con curiosidad y me pidió que le señalara alguno, pero solo había uno en ese momento, Gerardo Diego.
diminuta, encorvatada y triste figura que esperaba a sus contertulios delante de una taza de café. Lo contemplamos largamente. En compensación, me llevé a Thomas hacia la librería Buchholz para señalarle otros y más interesantes poetas, no de carne y hueso, sino en la forma de sus libros. Siempre le interesó, siempre le interesó la poesía extranjera. Había leído los surrealistas franceses y también algunos latinoamericanos que había tenido la posibilidad de leer en traducción. Huidobro, Vallejo, Carrera Andrade. Estábamos leyendo más o menos las mismas cosas, ¿no?, durante varios años. Al traducir, él mismo escogía con preferencia lo que estaba en consonancia con su propia poesía. Y quizás debe mencionarse que en relación con la traducción, que él participó en la traducción oficial de la Biblia, que la nueva traducción que debía reemplazar la de 1917. A mediados de los 60, de los 70 y más o menos por azar, entró en contacto con el poeta Robert Bly, el norteamericano, que pese a haberse educado en Harvard, no se podía contar como uno de los poetas universitarios estereotipados, frecuentes en los Estados Unidos. Él estaba por fuera de las corrientes usuales, representando una línea personal que surgió de dos influencias. Cosa interesante de señalar, la latinoamericana y la escandinava. En los latinoamericanos encontró la audaz imaginería, en los escandinavos el intenso sentimiento de la naturaleza. Bly, que era descendiente de emigrantes noruegos, había traducido de un lado a Neruda y Vallejo y del otro lado a Harry Martinson y Gunnar Ekelöf. Era un mediador, y sigue siendo, un mediador activo y entusiasta que con gran energía se dedicó a lanzar a su nuevo amigo sueco. Fue el punto de partida para la fama internacional de Thomas. Ahora ha sido traducido, como también has dicho, a gran cantidad de lenguas, desde el inglés al tamil. Pero fue en los Estados Unidos que se le admiró especialmente y donde le organizaron una larga serie de lecturas durante los años 80 y 90. En lenguas romanas, en cambio, la cosa ha sido más lenta. En gran parte se debe a que la específica densidad de las imágenes desaparece o se debilita vertido al francés o al español. Las palabras compuestas pierden su musicalidad. En muchos lenguajes no existen verbos como los nuestros que indican acciones muy exactas, casi movimientos. En el divertido y esclarecedor intercambio de cartas con Bly, publicadas bajo el título Airmail, discuten mucho de estos problemas de traducción. Quizá en alguna otra ocasión puede organizar un seminario sobre traducción, porque hay cosas muy interesantes a señalar, como, por ejemplo, cuando cité como un dragón caído en un pantano entre nieblas y vaho está nuestro país vestido de bosque de pino. En sueco son i vårt granskogsklädda kustland vårt granskog son 3 palabras y se convierten en 7 palabras en español, ¿no? Y hay otros ejemplos, ¿no?, de eso. Porque tenemos esa posibilidad de hacer palabras compuestas, ¿no? A lo largo de los años nos vimos más esporádicamente en diferentes lecturas o festivales, como por ejemplo en el que Homero Arrigis organizó en Morelia, Michoacán, en 1981. Uno de los mejores festivales en que he participado. Allí estuvieron poetas que luego recibirían el premio Nobel, tales como Günter Grass o Seamus Heaney, y algunos otros que nunca lo recibieron, tales como Borges o el brasileño João Cabral de Meloneto. A propósito de Homero, se me viene a la memoria una historia.
Nos encontrábamos en Estocolmo y Homero propuso que tomáramos el tren a Västerås, donde vivía Thomas, para visitarle. Un viaje de acaso una hora. Salimos del tren y abordamos un taxi. El chofer nos lanzó una mirada y dijo: entiendo que van donde Tranströmer. Sorprendido, no es una pequeña ciudad, esto es una ciudad mediana. Sorprendidos preguntamos: ¿cómo puedes saberlo? Y él decía: todos los que se ven como ustedes van para donde Tranströmer. Durante 20 años organicé yo mismo un festival internacional y me ocupé de que Thomas estuviera entre nuestros invitados tanto como fue posible. Allí estuve el primer año y el último, y entre uno y otro en 3 ocasiones más. Las 2 primeras veces leyó él mismo sus poemas, la tercera le pedí a los poetas extranjeros que lo leyeran, la cuarta vez tocó piano y la última estaba sentado en su silla de ruedas sonriendo. El 28 de noviembre de 1990 sufrió un derrame cerebral que tuvo como consecuencia inmovilidad parcial del lado derecho y afasia. No pronuncia, no es capaz de pronunciar más que algunas pocas palabras y no ha vuelto a escribir, salvo unos cuantos poemas cortos, unos haikus. Ese mismo año viajé yo a los Estados Unidos y participé en un jurado que distribuía una gran cantidad distribuía un premio internacional de literatura, el Neustadt, financiado por un petrolero multimillonario en Oklahoma. Thomas ganó ese premio y eso me da ocasión de terminar citando la última carta que escribió a Blay. Thomas y su mujer, Mónica, regresaban de viaje de Venecia en tren. Por primera vez en casi un mes leían un periódico sueco. Y cito esta carta. De repente, dijo Mónica, me desmayo. Se habían topado con una noticia donde decía que había ganado el premio Neustadt. Me volví gris. Había recibido el premio nórdico un mes antes. Tengo que explicar que el premio nórdico es el premio más importante que tenemos, que se da cada año a un libro, no a un autor, a un libro de algún escritor nórdico, ¿no? Y es una gran cantidad de dinero. Había recibido el premio nórdico un mes antes. Habíamos viajado juntos para recibirlo. Y ahora este nuevo premio. Me prefiguré estar obligado a viajar por todas partes pidiendo disculpas el resto del año. Perdón por haber tenido demasiados premios. Después de media hora pude ver positivamente todo eso. Había ascendido de una existencia más o menos modesta a otra que parecía de bienestar, como ahora. Gracias. Muchas gracias, Lasse. Y para concluir, Jaime Siles hará una lectura de algunos poemas de Tranströmer. Bueno, antes de nada, quería agradecerte, Jaime, que no lo había hecho nunca, tu apoyo, sobre todo con las excelentes críticas y reseñas aparecidas en ABC sobre la obra de Tranströmer, que ha ganado el premio Nobel. Es un autor conocido, pero hace unos años realmente eran de gran utilidad y fundamentales para dar a conocer su obra. Muchas gracias. Bueno, yo estoy aquí en calidad no de traductor, porque no conozco el sueco, yo he traducido de 9 lenguas, pero no del sueco. Estoy en calidad tampoco de poeta ni de profesor, porque yo enseño lenguas antiguas y no lenguas modernas. Estoy en calidad de un crítico literario especial, porque desde hace 21 años me ocupo en el ABC de poesía extranjera traducida cada semana. Y Tranströmer fue para mí una sorpresa cuando lo conocí en la primera traducción que hizo Roberto Mascaró para Editorial Hiperión en el año 92 y lo ha seguido siendo en cada una de las sucesivas entregas. El interés que en mí despierta Tranströmer es múltiple.
es un poeta doctus, es un poeta que conoce muy bien la lírica francesa, especialmente Mallarmé, del cual trufa algunos versos, conoce muy bien la poesía urbana de Baudelaire, se inspira sobre todo en sus comienzos en los 4 cuartetos de Eliot, que devora, y a la vez, como explica en una de sus prosas, titulada Latín, pues es un lector del mundo clásico, especialmente de Arquíloco, de Safo, de Alceo, de Catulo y de Horacio. Esa influencia de los clásicos se ve muy bien porque no es frecuente que un poeta contemporáneo pues componga en estrofa alcaica y en estrofa sáfica, como lo hace él. Pero tiene además un elemento que para mí es importantísimo, que es su relación tan especial con el lenguaje, que le permite, por un lado, ser un gran condensador y escribir poemas muy sintéticos, y por el otro escribir poemas largos. No digo de largo aliento, no digo mini epopeyas, sino poemas construidos a veces con parte y que deben mucho a lo que en música se llaman movimientos. Porque, como se ha señalado aquí, es un gran pianista y conoce muy bien la música antigua, sobre todo de órgano. Como yo sabía que no iba a tener demasiado tiempo, he hecho distintas selecciones, una más amplia y otra más breve. Me veo condenado, como se pueden ustedes imaginar, a la más breve. Y voy a leer un poema para que vean ustedes distintos claves, códigos y tonos y estilos de este autor, que es muy diverso dentro de su unidad. En los países árabes leen poemas de 6 horas, 7 horas. Lo sé, pero aquí sí, no aguanta. No. Aquí solo el Real Madrid puede jugar tantas horas. Voy a leer de los 17 poemas, que es el primer libro del año 54 de Tranströmer, un poema que se llama Las piedras. Oigo caer las piedras que arrojamos, transparentes como cristal a través de los años. En el valle vuela la confusión de los actos del instante, vociferantes de copa en copa de los árboles. Se callan en un aire más tenue que el presente. Se deslizan como golondrinas desde una cima a otra de las montañas, hasta alcanzar las mesetas ulteriores, junto a las fronteras del ser. Allí caen todas nuestras acciones, claras como el cristal, no hacia otro fondo que el de nosotros mismos. Voy a saltarme etapas muy diversas y que serían significativas, y voy a leer un poema que se titula La pareja, que me llama siempre la atención mucho porque coincide en el título y en parte en el planteamiento con otro de Vicente Aleixandre de su libro En un vasto dominio. La pareja. Apagan la lámpara y la pantalla blanca relumbra un instante antes de desaparecer como una pastilla en un vaso de oscuridad. Luego sube. Las paredes del hotel brotan en la oscuridad del cielo. Los movimientos del amor han amainado y ellos duermen, pero sus más secretos pensamientos se encuentran como se encuentran dos colores, fundiéndose uno en el otro, en el papel mojado de una pintura escolar. Oscuridad y calma, pero la ciudad se ha acercado esta noche, con ventanas a oscuras. Las casas han venido, muy cerca, en apretada espera están, muchedumbre de rostros inexpresivos. Es una poesía que juega mucho con los elementos musicales y con su contrapunto, que es el silencio. Hay muchísimos poemas que me gustaría leer y que voy saltándome, pero hay uno que se llama Retrato con comentarios, del que solo voy a leer el segundo movimiento. El primero parece un movimiento casi de objetivación de cámara, de un zoom que centra una figura que está delante de un periódico en una cafetería cualquiera del universo. Y el segundo movimiento, que es el que voy a leer, es el que de alguna manera cataliza todo lo anterior, esencializándolo. Eso que soy yo, en él descansa, en la figura que acaba de objetivar. Existe, él no lo siente, y por eso existe y está vivo. ¿Qué soy yo? A veces, hace mucho tiempo,
Por unos segundos me acerqué a ¿qué es yo? ¿Qué es yo? ¿Qué es yo? Pero cuando precisamente vi a yo desaparecí. Y quedó un hueco por el que yo caí como cayera Alicia. Alicia en el País de las Maravillas. Claro. Este tema es muy recurrente, sí, ese es el tema del yo. Claro, ese es uno de los grandes temas, el de la crisis de identidad del sujeto contemporáneo. Eso es uno de sus grandes temas y es uno de los grandes temas de hoy, evidentemente, desde el siglo XIX. También con otro tipo de poema, porque claro, estoy buscando distintas formas, ¿no? Para que vean ustedes la diversidad, que no se alimenta solo de una. Y eso que voy a dejar fuera los haikus, ¿no? Más adentro se llama este texto. En la gran entrada a la ciudad, cuando el sol está bajo, el tráfico se hace denso. Recta, es un pesado dragón reluciente. Soy una de las escamas del dragón. De pronto está el sol rojo frente al parabrisas e inunda el coche. Estoy iluminado y una escritura se hace visible dentro de mí. Palabras con tinta invisible que aparecen cuando el papel se acerca al fuego. Sé que debo ir lejos, atravesar la ciudad y luego más allá hasta que sea hora de ir a caminar largamente por el bosque, a seguir las huellas del tejón. Se oscurece, se dificulta la visión. Allí en el musgo hay piedras. Una de esas piedras es valiosa. Puede transformarlo todo. Puede hacer brillar la oscuridad. Es un interruptor para todo el país. Todo depende de ella. Verla, tocarla. Los poemas en prosa, lo hemos comentado antes, Mascaró y yo, son excelentes, pero son demasiado largos para esta tarde y lo siento de verdad, porque son magníficos. Se ha citado aquí Abril y Silencio hace un momento y lo voy a leer. La primavera yace desierta. La zanja, oscura como terciopelo, se arrastra junto a mí sin reflejos. Tan solo irradian las flores amarillas. Soy llevado en mi sombra como un violín en su caja negra. Lo único que quiero decir reluce fuera de alcance como la plata en la casa de empeños. Y me ha alegrado mucho ver que ha citado Lasse Sedeberg, que puede leerlo en su propia lengua, los poemas que a mí me parecen los mejores de Tranströmer, como son Seminario de Sueños, Codes y Carrillón, como escribí hace algún tiempo. De ellos me gustaría leer. Tenemos aquí un poema más para ti, que hemos ya escogido nosotros. Muy bien, muy bien. Voy a leer Codes entero porque es largo. Y los nombres que aparecen son todos grandes compositores musicales, pero para órgano. Hombres de las notas al pie, no de los titulares. Me encuentro en el profundo corredor que estaría a oscuras si mi mano derecha no iluminase como una linterna. La luz cae sobre algo escrito en la pared y lo veo como el buzo ve los nombres titilar en el casco hundido en la profundidad torrentosa. Adam Uleborg, 1448. ¿Quién? El que hizo ensanchar al órgano sus torpes alas y despegar. Se mantuvo volando cerca de un minuto. ¡Qué experimento exitoso! Escrito en la pared, Mayón, Dotendey, Kaminsky. La luz cae sobre nombres y nombres. Las paredes están llenas de grafiti. Es el nombre de los casi extinguidos artistas. Los hombres de las notas al pie, los no tocados, los semiolvidados, los desconocidos inmortales. Por un instante se siente como si todos susurrasen sus nombres al mismo tiempo, susurro sumado a susurro, hacia una rompiente que cae sobre el corredor sin derribar a nadie. A propósito, ya no es un corredor, ni cementerio, ni plaza de mercado, pero tiene algo de ambos. También es un invernadero. Aquí hay muchísimo oxígeno. Los muertos de las notas al pie
pueden respirar hondo, están incluidos en el ecosistema como antes, pero se libran de muchas cosas. Ellos mismos se libran de la moral del poder, se libran del juego de cuadrados blancos y negros en el que el hedor del cadáver es lo único que no muere jamás. Son rehabilitados y los que ya no pueden recibir no han cesado de dar. Desenrollaron el brillante y melancólico gobelino por un momento y luego lo soltaron. Algunos son anónimos, son mis amigos, pero no los conozco. Se parecen a esos hombres de piedra, esculpidos en las losas, en las viejas iglesias. Relieves suaves o fuertes en paredes que rozamos, figuras y nombres incrustados en el suelo de piedra, el camino de seres terminados. Pero los que realmente quieren ser borrados de la lista no se quedan en la región de las notas al pie. No se incluyen en la carrera descendente que termina en olvido y paz. El olvido total es una especie de examen que es rendido en silencio. Pasar la frontera sin que nadie lo note. Muchas gracias. Comentando, se puede decir que yo, que conozco bien a Thomas, yo creo que él nunca soñó realmente con este premio. Él se siente más cerca a estos personajes. Pero tenemos un poema más que tienes que leer y yo lo voy a leer en sueco luego. Muy bien. Este poema que ha elegido... Sí, es un poema importante que has citado tú antes, la diferencia entre palabra y lenguaje. Sí. Y curiosamente... Me acuerdo de este texto muy bien ahora, Alberto, y también, hombre, creo que hay que felicitar a la cátedra Vargas Llosa, ¿no? por esta labor de dar a conocer en un país como España, que parece cada vez más castizo, ¿no? Lo que la cultura occidental ha hecho, hace y está haciendo. Me parece vivir hoy un minuto de Europa, cuando todos los días vivo demasiados minutos de España, ¿no? Así que te lo agradezco mucho, Juancho, como se lo agradezco al Cervantes, que también nos universaliza como idioma. De marzo del 79, cansado de todos los que llegan con palabras, pero no lenguaje. Parto hacia la isla cubierta de nieve. Lo salvaje carece de palabras. Las páginas no escritas se ensanchan en todas direcciones. Me encuentro con huellas de pezuñas de corzo en la nieve. Lenguaje, pero no palabras. Från mars 79. Trött på alla som kommer med ord, men inget språk, for jag till den snötäckta ön. Det vilda har inga ord. De oskrivna sidorna breder ut sig åt alla håll. Jag stöter på spåren av rådjursklövar i snön. Språk, men inga ord. Bueno, con este poema, que curiosamente fue el que leyó Mónica, la mujer de Thomas, en la cena de los Nobel, de los premios Nobel, terminamos este acto. Muchísimas gracias y esperemos que en otoño podamos hacer uno parecido con el propio Thomas Transtromer aquí con nosotros. Gracias.